Capítulo 20. Impedimentos a la oración. Continuación. If. La avaricia trae maldición e impide la oración. También la avaricia es un pecado aparentemente disculpable y se encuentra en las mejores familias. Pero es un pecado que Dios odia terriblemente. Es literalmente idolatría, Colosenses 3:5, y el avaro es un idólatra, Efes 5:5. La palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, 1 Timoteo 6:10, esto es, que el amor al dinero puede conducir a cualquier clase de pecado. La Biblia dice expresamente que la avaricia es un pecado que cierra el cielo contra el cristiano. En Malaquías 3:7-9, leemos: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí está una espantosa declaración, según la cual el hombre roba a Dios. La hace negándole los diezmos y ofrendas. El diezmo es del Señor, no dárselo es robarle. Las ofrendas también son del Señor, no darlas es también robar al Señor. Y el Señor dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado debido a este pecado de avaricia, y toda la tierra de Israel estaba maldita. Dios había suspendido la lluvia. No había oído sus oraciones. Estaba bajo maldición y no podía obtener las cosas que deseaba de Dios. Él la desafió en los siguientes versículos: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, solamente abandonando la avaricia y trayendo los diezmos y las ofrendas que él había ordenado como señal de su soberanía sobre todas las cosas, oiría él sus oraciones, bendeciría las cosechas y derramaría tales bendiciones que no serían capaces de recibirlas. Las plagas de insectos serían terminadas, la lluvia vendría a su tiempo y sería una tierra feliz, prometió Dios, si la gente cumplía con él en cuanto a los diezmos y ofrendas. Sé bien que esto fue dirigido primeramente a los judíos. He oído largos argumentos alegando que el diezmo fue ordenado solo a los judíos. Pero la verdad es que el dar proporcionalmente se ordena en el Nuevo Testamento tan claramente como en el Antiguo Testamento, 1 Corintios 16:2. Abraham, el diezmador, el hombre de fe, es puesto como ejemplo en este asunto para los cristianos del Nuevo Testamento, Hebreos 7:1-10. Y los ejemplos del Nuevo Testamento que son grandemente alabados, fueron más allá del diezmo, como vemos en el caso de la mujer que dio 2 blancas, Mar 12:41-44. En el de los santos de Jerusalén después del Pentecostés, Hechos 4:34-37, y en el de las iglesias de Macedonia, 2 Corintios 8:1-6. Además, las promesas sobre liberalidad, dadas en el Antiguo Testamento, han sido abundantemente comprobadas por miles de cristianos neotestamentarios. Sé que el resultado de diezmar y ofrendar a Dios viene en dólares y centavos. He probado a Dios, y Él ha abierto las ventanas del cielo como prometió. ¿Y por qué Dios demandaría más de un judío antiguo testamentario, bajo la ley, que de un cristiano nuevo testamentario, bajo la gracia? ¿Debería un judío bajo la ley amar mejor a Dios? ¿Debería él confiar más? El robar a Dios, la avaricia, es el mismo pecado en los tiempos del Nuevo Testamento como fue en los tiempos del Antiguo Testamento. Y esos que cantan: oh, cuánto amo a Cristo, pero no lo aman ni con el valor de 10 centavos de $1, por lo cual sus oraciones no llegan lejos. Si tú no puedes confiar que Dios puede suplir tus necesidades y no puedes devolverle todos los diezmos y ofrendas trayéndolas a Él, tú no tienes mucha fe. En Dallas, Texas, una buena mujer cristiana, quien había probado hace mucho la alegría y prosperidad de entregar a Dios los diezmos y ofrendas, fue un día a la iglesia con planes para comprar unos lindos vestidos. La paga quincenal de su esposo la había recibido el sábado anterior, y ella traía el dinero en su bolsa, pues él no pudo ir a la iglesia. Ella pensó: esta vez no daré el diezmo, sino $1 y lo demás lo emplearemos para comprar las cosas que necesitamos. Pero esa querida mujer cristiana estaba ese domingo en el comité para preparar el pan y el vino para la Santa Cena.
Al llenar los vasos, su corazón recordó la estricta declaración: pruébese cada uno a sí mismo, y coma así. Ella no se atrevió a participar de los elementos representativos de la sangre derramada del Salvador y de su cuerpo quebrantado, con algún pecado o rebeldía escondidos en su corazón. Y el Espíritu de Dios le habló insistentemente sobre sus planes de no dar el diezmo y usarlo para sus propósitos. No podía tener paz en su corazón y clamó a Dios: Oh, Padre Celestial, no puedo participar de la cena del Señor, hasta que sepa que tú me apruebas. Y solemnemente prometió a Dios: Señor, si me das gozo otra vez y me haces saber que me has perdonado, que no hay nada entre mi alma y el Salvador, te prometo que hoy, antes de abandonar tu casa, depositaré el diezmo y las ofrendas que te prometí dar. Y luego, en dulce paz y en recuerdo de la muerte de nuestro querido Salvador, tomó el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre del Señor. Después se acercó a mí, su pastor, a contarme su victoria. Y lágrimas de gozo rodaban por sus mejillas al contarlo. Amigo querido, no es tu dinero, sino tú mismo, lo que importa a Dios. Quiere tu confianza, tu rendición total, tu disposición de darle todo y cualquier cosa, aún tú mismo. ¿Cómo se entristecerá si uno de sus hijos no cree bastante en él y no le ama lo bastante para ponerlo antes que sus asuntos económicos? Muchos cristianos tienen su corazón tan fijo en las posesiones materiales, en el dinero y en los negocios, que Dios no puede contestar sus oraciones. ¿Son tus oraciones impedidas por este pecado? Te tendrá que decir Dios: maldito sois con maldición porque me habéis robado. B. La terquedad, la rebeldía y la desobediencia impiden la oración. Hermano querido, estoy metiéndome con tu corazón y tu vida para ayudarte a encontrar las razones por las que no recibes respuesta a la oración. ¿Qué pecado impide tus oraciones y la bendición que Dios te daría? La obstinación es otro pecado horrendo porque significa creer que Dios no puede hacer su voluntad en tu vida y no puede darte lo mejor. Recuerdo el caso de Saúl, el primer rey de Israel, a quien se ordena ir y destruir del todo los amalecitas. Dios le dijo: Ve, pues, hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. 1 Samuel 15:3. Si eso te parece una orden dura, te recuerdo que tú no odias el pecado tanto como Dios. Hacía mucho que esta nación perversa e idólatra merecía ser destruida. Las bendiciones tantas veces concedidas por Dios habían sido rechazadas. Si se dejara sobrevivir parte de la nación, sería un lazo y una tentación para Israel. Aún su propiedad debería ser destruida, como un tremendo recordatorio a Israel de cómo Dios odia el pecado y lo castiga. Pero Saúl volvió con el rey Agag vivo, en su carroza, y con muchos camellos y ovejas como botín, diciendo que se proponía ofrecerlos a Dios en sacrificio. Pero, ¿cómo se encendió la ira de Dios contra Saúl por su desobediencia? Oíd lo que Dios le dijo mediante Samuel. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. L. Samuel 15, 22, 23. Inmediatamente después, Saúl rogó a Samuel que fuera con él a adorar. Saúl admitió su pecado. Hasta se asió a la falda del manto de Samuel y lo rasgó cuando éste se fue indignado. A pesar de todo el arrepentimiento demostrado por Saúl, Dios lo rechazó como rey. David fue ungido para sustituirlo, y Saúl fue cayendo hasta que se suicidó, muriendo en desgracia, con sus hijos, quienes hubieran reinado después de él a no ser por su terquedad. Cuán conmovedora es la historia de cómo Saúl trató de orar, pero debido a su obstinación y desobediencia, Dios no le oyó. Él dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere nuestro dinero, nuestro trabajo o nuestra promesa. Él quiere corazones rendidos a su voluntad, y un espíritu obediente. El Señor dijo por Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la rebeldía, desobediencia y terquedad para con Dios, impedirá la respuesta a nuestras oraciones y nos cerrará el cielo. Si hay una sola cosa por la que Dios tiene algo contra ti, te ruego, hermano amado, que te humilles ante Él, que te arrepientas de tu rebeldía perversa, de tu obstinación y de tu desobediencia constante. Es más importante escuchar a Dios y obedecer humildemente, que dar dinero, cantar, orar, predicar o trabajar.
Es un hecho triste que mucha gente activa en la iglesia, algunos sin duda nacidos de nuevo, vivan a una distancia lejana y culpable de la consciente presencia de Dios y no conozcan el gozo de la oración contestada. Dios llamó a un hombre a predicar, y él dijo: Señor, no tengo dinero para ir a la escuela. Debo cuidar de mi familia. Soy muy ignorante. Pero seré un director de escuela dominical. Mas Dios no lo usaría como director de escuela dominical. Dios no quería trabajo en sí, quería obediencia. Un joven amigo mío se sintió claramente llamado por Dios a predicar el Evangelio. Había llegado solo hasta el 6º grado en la escuela, era casado y conocía su ignorancia, sus limitaciones y pobreza. Fue una larga lucha contra la incredulidad para que Dios le pudiera utilizar, de rebeldía contra los largos años de preparación, de oposición a la profesión y a la acumulación de bienes materiales que había planeado. Pero al fin, cuando se sometió gimiendo a la voluntad de Dios, este joven predicador me contó: Hermano Rice, si no predico, no puedo vivir ni aún como cristiano. Quería decir que Dios no le daría la victoria sobre el pecado, no le guiaría, no le daría felicidad y no contestaría sus oraciones si no se rendía a su voluntad. Una hija sentía mucha amargura por la muerte de su amada madre. Se quejaba y lamentaba y preguntaba con cierta rebeldía: ¿por qué? Sentía que Dios no había sido justo con su madre, que la hacía sufrir innecesariamente. Y había rencor en su corazón contra Dios. La Biblia perdió su dulzura para ella, la diaria presencia y compañía del Espíritu Santo la dejaron. Dios pareció no oír sus oraciones, y toda clase de dudas le asaltaron. No pudo encontrar paz hasta que confesó a Dios su pecado y le dijo: Hágase tu voluntad, sobre la muerte de mi madre. Cristiano amado, no hay modo de que puedas agradar a Dios, ni hay modo de tener dulce comunión con Él y obtener respuesta a tus oraciones si eres rebelde a la voluntad de Dios. Ha escondido Dios su rostro de ti, como lo hizo con Saúl, rehusando oír tus oraciones y bendecirte, debido a una terca obstinación tuya rebelde a los planes de Dios para contigo. Entonces, te ruego que sometas hoy tu pobre voluntad a la buena voluntad de Dios. Confía en Él. Su voluntad para ti es más sabia, dulce, rica y feliz que cualquier cosa que pudieras desear. Y no importa que otro problema, dolor o pérdida pudiera venir, en su voluntad siempre puedes tener la conciencia de su presencia aprobadora, sin entristecer al Espíritu Santo, manifestándose a ti con la experiencia diaria de que tus oraciones son oídas. La aversión o indiferencia hacia la Biblia hace de la oración una abominación a Dios. Proverbios 28, 9 es un pasaje muy significativo. En él dice Dios: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si tu oración es abominación a Dios, entonces cualquier comunión feliz, cualquier unidad de propósito, cualquier compañerismo entre tú y Dios no existirá. Notad que el pasaje no se refiere especialmente a los incrédulos. No se necesita decir que la Biblia es falsa, que Cristo no nació de la Virgen, que no se levantó de los muertos y que no hay verdadero cielo o infierno, para estar al alcance de este gran impedimento de la oración. No, si tan solo tu corazón está alejado de la Biblia, si tienes aversión a su lectura, si no te interesa, si no meditas en ella devota y gozosamente, entonces tu oración es una abominación, dice la palabra de Dios. A través de la Biblia, Dios hace énfasis en el hecho de que hay una estrecha conexión entre la palabra de Dios y la prosperidad espiritual. Por ejemplo, el Salmo 1, 1, 3 nos dice del hombre bienaventurado que evita malas compañías, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. La bendición diaria de Dios, la prosperidad espiritual y el fruto cristiano, dependen del deleite en la ley del Señor y de su meditación día y noche. Conocer la Biblia no es bastante. Leerla tampoco. Las bendiciones dependen del deleitarse y meditar en ella. En Josué 1, 8, el Señor habló a Josué diciendo: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. El éxito y la prosperidad dependían de tener la palabra de Dios en su boca y de meditar en ella día y noche, para que Josué pudiera estar seguro de observarla. Y entonces Josué sería prosperado y tendría éxito. Mas si Josué no hubiera escuchado la ley, no hubiera prosperado ni tenido éxito, y la bendición de Dios habría fracasado. ¿Y no apoya esto la declaración de Proverbios 28, 9, que aún la oración del que desprecia la ley, es abominación? ¿Cómo podrá agradar a Dios en oración quien no se interese en la Biblia, y la rechace y aparte de ella su corazón?
¿qué derecho tendría para con Dios en oración, tal corazón sin espiritualidad, tal hijo extraño a Dios? Notad luego que el que tiene el corazón apartado y desinteresado en la palabra de Dios, que no se goza en las promesas de Dios y es indiferente al deber de acatar las órdenes de Dios, notad que tal cristiano no puede reunir ninguna condición de éxito en la oración. Todas las promesas en la Biblia, respecto a la oración contestada, comprenden en algún sentido un corazón dispuesto a encontrar la voluntad de Dios en su palabra. En Juan 15:7, Jesús prometió: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. El que no ama la Biblia, no está ansioso de leerla y no considera con gusto sus advertencias, consejos y mandamientos, no puede alcanzar esa promesa, porque la palabra de Cristo no habita en él y así él no habita realmente en Cristo, en el sentido de someterse a su voluntad. ¿Cómo puede tal cristiano pedir algo del Padre en el nombre de Cristo? El que no conoce la Biblia, tampoco conoce la voluntad de Cristo. El que no está interesado en la Biblia, seguramente no tiene mucho interés en la voluntad de Cristo. ¿Cómo podría yo pedir algo sinceramente en el nombre de Cristo si no puedo apelar a su autoridad, la cual me da derecho de pedir en su nombre? Por tanto, la bendita promesa de que el Padre os dará lo que pidáis en el nombre de Cristo, promesa escrita en Juan 14:13-14, no servirá para el hombre cuyo corazón está apartado de la palabra de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice 1 Juan 5:14. Pero quien no conoce la Biblia, no la ama y no medita en ella, no estará seguro de que lo que pide está de acuerdo con la voluntad de Dios. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, dijo Jesús en Marcos 9:23, pero la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. El que ha apartado su corazón de la Biblia, se ha apartado también de la fe. No puede llamar a Dios con fe, puesto que no usa los medios para aumentar su fe, y el Espíritu Santo no alentará la fe en tal corazón desobediente. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice el Salmo 37:4, pero un deleite verdadero en el Señor comprende el deleitarse en su palabra. Cuán ansioso estoy por recibir una carta de mi familia. ¿Por qué? Porque amo a mi esposa e hijas y ansío verlas. Cuán ansiosamente espera una muchacha al cartero, pensando en una carta de su amado que está en el ejército. Así que, si alguien realmente se deleita en Dios, se deleitará también en su carta para nosotros. Dios se revela de tal manera en su palabra que los que tienen una íntima comunión con Él, deben deleitarse en ella. Entonces, hermano, si tu corazón se ha apartado de la Biblia, no tienes contacto con las promesas de Dios para responder a tus oraciones. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Aún los perdidos que desean salvarse hacen bien en leer la palabra de Dios. Cuanto tú buscas a Dios en las Escrituras con corazón sediento, el Espíritu Santo le revelará. El Dios que contesta las oraciones es el Dios de la Biblia. No solo es el Dios que escribió, sino que se reveló en ella y da sus bendiciones a los que la aman. La aversión a leer la palabra de Dios, a meditar en ella, a conocerla, seguirla y examinarla, demuestra pecado en el corazón. Cuando un cristiano, un hijo de Dios nacido de nuevo, demuestra su indiferencia hacia su palabra, podemos saber que está viviendo según la mente carnal. Pues 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo tiene afinidad con la palabra de Dios, que él inspiró. La plenitud consciente del Espíritu y el más profundo deleite en su palabra van juntos. Los que están llenos del Espíritu, lo están también de la palabra de Dios. La mente natural es extraña a Dios y no se interesa en las Escrituras. Y el cristiano carnal, no desarrollado, ignorante y mundano, no tiene gusto por la palabra de Dios. Un estado de desinterés por la Biblia es un estado carnal, de apostasía y pecado. Una madre escribió en el forro de la Biblia de su hijo, cuando éste salió del hogar: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. El cristiano que pierde interés en la Biblia y no encuentra tiempo para leerla, o no admite algunas de sus enseñanzas, debe escudriñar bien su corazón, porque allí hay cosas que entristecen a Dios, impiden su bendición y hacen de sus oraciones una abominación para Dios. Todo cristiano entonces, debe anhelar y buscar ansiosamente una grata familiaridad y un interés permanente en la palabra de Dios.
Fija cierta hora temprano en el día, te lo ruego, cuando leas las escrituras, varios capítulos si es posible, y medita con devoción en ellos, anhelando encontrar el pensamiento de Dios, sometiéndote gustosamente a todo lo que encuentres en ella. Si no te cansa y no te apresuras, si meditas en la palabra de Dios, descubrirás la oración formándose en tu corazón. Es una oración inspirada por el Espíritu Santo que a Dios le agradará oír. El gran hombre de oración, George Muller, fundador de los orfanatorios de Bristol, cuenta del nuevo gozo y alivio en la oración que obtuvo cuando comenzó a leer la Biblia, antes de orar cada día, y empezaba sus oraciones con lo que el Espíritu susurraba a su corazón al leer su palabra. Cierta hora diaria de lectura bíblica, al memorizarla y sujetarse a su acción inquisitiva, juzgadora y purificante, traerá rica prosperidad a tu vida de oración. Mas el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. PR 28, 9. B. Cualquier pecado no confesado, no lamentado y no abandonado, entristece a Dios e impide las oraciones de sus hijos. Os he dado algunos ejemplos de los pecados particulares que se mencionan en la Biblia que son estorbos para nuestras oraciones. Pero no puedo mencionarlos detalladamente. El Espíritu de Dios debe hacer eso en vosotros. Pero busquemos una regla general que podamos aplicar a tu corazón y tu vida, encontrando así lo que entristece a Dios. En el Salmo 66, 18 están estas solemnes palabras. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Quiero que notes lo que Dios no dice. No dijo, si he pecado, no me oirá. Gracias a Dios no dijo eso, porque si así fuera, entonces no oiría a ningún ser humano, porque todos hemos pecado. Ni siquiera dijo que si en ese momento hay un pecado en nuestra vida, no nos oirá. Porque 1 Juan 1, 8, nos enseña claramente que todos tenemos, tiempo presente, pecado en nuestras vidas constantemente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La presencia constante de la fragilidad humana, la enfermedad física, los achaques de la edad y la dolencia, las limitaciones a nuestras oraciones y a la ganancia de almas, testifican que tenemos pecado aún y que lo tendremos hasta que seamos trasladados, cuando Jesús venga o cuando muramos. Si Pablo necesitó decir, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 7, 21, también nosotros lo necesitamos. No puedo ir a Dios y pedirle algo, apoyándome en que estoy sin pecado, que soy perfecto y que no hay en mi corazón, desconocida para mí e invisible para mis vecinos, una sola cosa que sea menos que lo mejor que tiene Dios para mí, que no sea pura como un ángel o como Cristo mismo. No. Yo soy un pecador. Pero aún puedo obtener respuesta a mis oraciones. Y luego, ¿qué dice Dios? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Dios no me oyera. Soy pecador, pero no debo amar el pecado. Y si tengo algún pecado especial en mi corazón y lo amo, lo excuso y lo encubro, entonces eso será causa de enemistad entre Dios y yo. Dios odia el pecado, mas tiene un remedio para él. Si los cristianos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1, 9. Así que, no es principalmente el hecho del pecado, sino el amor por el pecado, la disposición a pecar y a excusarlo, lo que hace que Dios no pueda contestar las oraciones. Si deseas tener paz con Dios, una dulce comunión con Él y recibir respuesta a tus oraciones, debes juzgar tus pecados. Debes confesarlos honestamente y levantarte contra ellos. Debes sentir arrepentimiento, sincero, o sea, debes apartar tu voluntad de todas las cosas que entristezcan a Dios. De otra manera tu voluntad estará permanentemente contra la voluntad de Dios. No puedes pedir cualquier cosa en el nombre de Cristo, ni orar en el Espíritu conforme a la palabra de Dios. Tu misma conciencia no te permitirá creer que Dios te bendecirá, mientras levantes tu voluntad como un ídolo, o cuando algún pecado secreto tenga la devoción de tu corazón, que debía ser solo para Dios. Querido hijo de Dios, si quieres disfrutar de las bendiciones de Dios en tu vida de oración, deja a tu corazón entonar las palabras del viejo himno. Santa Paloma, compás de Dios, te vuelvo a llamar, que odio el pecado, que te hizo alejar, al más mimado ídolo, entronizado en mí, ayúdame a desterrar, y amarte solo a ti. Puede ser que insistas en alta voz. No veo ningún mal en el cine. Quizá repitas. No hay nada malo en un buen baile, si bailo con gente buena, o puedes decir. Bueno, si lo peor que hago es fumar un cigarrillo, me parece que soy bastante bueno. Pero la verdad clara es que si disculpas en tu corazón algún pecado, lo miras y lo amas, entonces existirá pleito entre tú y Dios. Y esa controversia estorbará la respuesta a tus oraciones y te robará la paz.
te dejará sin ayuda ni poder, como le dejó a Sansón sin su cabello. Querido amigo, el pecado más pequeño en el mundo, si rompe tu contacto con Dios, te dejará sin fuerza y a tus oraciones sin respuesta. Puede ser el amor al dinero, o un amor secreto y vergonzoso el que haya entrado en tu vida. Puede ser un pecado que nadie, sino Dios, conoce. Pero si amas un pecado y lo escondes y defiendes, tus oraciones serán impedidas. ¿Cómo remover los obstáculos? ¿Son impedidas vuestras oraciones? Pues bien, gracias a Dios hay un remedio. Los estorbos pueden quitarse. Hoy mismo puedes sentir la sonrisa del rostro de Dios, oír el susurro de su espíritu y saber que no hay nada entre tú y Dios. En 1 Juan 1:9 se nos da esta bendita promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. La confesión, es el remedio a tus pecados. Un cristiano no tiene que expiar sus pecados. En realidad, ningún hombre puede expiarlos. La expiación fue acabada totalmente por Jesucristo. Y gracias a Dios, en la cruz Él exclamó: consumado es. Nadie piense entonces que debe pasar por un largo tiempo tratando de ganar el favor de Dios, hasta adquirir crédito para que sus oraciones sean contestadas. El cristiano no debe hacer penitencia por sus pecados. Dios no exige dinero, ni ayunos, ni dormir en lechos duros o abstenerse de todo cierto número de días, para lamentarse o sufrir, tratando de pagar los pecados como el criminal que pasa cierto número de años en prisión para pagar su deuda con la sociedad. No, el Señor promete simple y sencillamente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad. Creo que una confesión honesta de pecado comprendería lo siguiente. Primero, reconocer honestamente el pecado y el fracaso propios. La confesión no puede ser solamente un asunto de palabras. Porque no es verdadera confesión de pecado, el que la boca diga, he pecado, cuando el corazón dice, no fui tan malo, y no tuve yo toda la culpa. Otra manera de decir esto es que el cristiano debe juzgar honestamente su pecado a la luz de la palabra de Dios y por la revelación del Espíritu Santo conocer el sentimiento de Dios hacia el pecado. Segundo, la confesión sincera comprendería un corazón arrepentido. No creo que haya confesión honesta, si no hay tristeza. El pecado entristeció al Espíritu Santo, ofendió a Dios, y el cristiano que pecó fue infiel al Salvador a quien profesó amar y servir. El testimonio del cristiano fue anulado ante el mundo, su comunión con Dios se rompió, se mutiló su utilidad y se estorbaron sus oraciones. Todas estas cosas deben causar sincero pesar en el corazón del cristiano. No quiero decir un pesar mórbido, sino solo el dolor justificado que obra arrepentimiento. 2 Corintios 7:10. Y este pesar del corazón sobre el pecado, comprenderá una reacción, separación, cambio de propósito y actitud hacia el pecado, lo que llamamos arrepentimiento. Si el cristiano no se lamenta de sus pecados y no ansía sinceramente ser mejor, entonces no hay confesión verdadera de pecado. Tercero, la confesión en el sentido de 1 Juan 1:9 reconocerá una fe simple en que Dios está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos, como lo ha prometido. Somos los hijos amados de Dios. Somos muy queridos para Él. Por nosotros dio a su Hijo, nos ha dado ya la vida eterna y prometió llevarnos al hogar celestial. Nunca hemos merecido su gracia, y no la merecemos ahora, pero Él aún nos ama. De este modo un cristiano puede confesar su pecado, con la firme seguridad de que Dios ha prometido perdonarlo y limpiarlo, y Dios no puede mentir. Estamos bajo un pacto de comunión con Él. Nuestra remisión de pecados está basada en su fidelidad, no en la nuestra. Así que, cuando un cristiano rechace su pecado, lo juzga y lo combate con su corazón arrepentido, tiene perfecto derecho a confiar en el Señor para recibir el perdón instantáneo y completo y la limpieza perfecta. Amado lector, puedes conocer la dulce intimidad que anhelas con Dios, puedes conocerla hoy mismo. Entonces puedes vivir una vida de oración sin estorbos y de respuestas diarias y gloriosas. Así que, a la luz de la palabra de Dios y sometiéndote al examen del Espíritu Santo, te ruego que confieses honestamente hoy todo pecado y que lo apartes de tu corazón, y entonces reclames el perdón y la purificación que Dios ha prometido gratuitamente a todos los que confiesan sus pecados. ¿Hay algo entre tu alma y el Salvador? ¿Has escudriñado tu corazón humildemente a la luz de las Escrituras, y no has encontrado nada que impida tus oraciones? Entonces, hermano querido, entra en tu heredad y empieza la vida abundante de oración, de pedir y recibir, para que tu gozo sea cumplido.